hacemos por dinero, esto no hacía puramente por dinero. También es verdad que en aquel momento pues la directiva no eran, digamos pues... no tenía yo grandes amistades con ellos. Si hemos quedado en esto, coño, joder, pues hacemos esto. Por $100 te metían en la cárcel. Un viaje a Estados Unidos, pues por ejemplo, proporcionaba 2 o 3 años de lo que ganabas tú en el club. En Madrid sabían sobre todo un par de personas que yo tenía un contrato con Real Madrid. Bienvenidos un día más a Time Out. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estás, Andrés? Muy bien, con muchas ganas porque creo que hoy nos vamos a enterar de muchas cositas. Tengo ganas porque hoy tenemos un súper invitado. Sí. ¿Qué tal estás, Chechu? Bienvenidísimo. Muchas gracias. ¿Qué tal estás actualmente? ¿Cómo estás en tu día a día? Bien, bien, vamos. Estoy trabajando pues ahora en Real Madrid, en Departamento de Peñas, con lo cual viajo mucho, sobre todo los fines de semana. La verdad es que hay que reconocer que se viaja mucho porque no sabía que en España pues hay casi 2.500 peñas de Real Madrid, o sea, una pasada, o sea, de los cuales 2.000 son activas, o sea, quiere decir que cada año se celebra algo, o sea, es como una especie de boda, bautizo o comunión. Entonces, bueno, BBC, como decía Fernando Romay. Entonces, pues cada fin de semana pues hay algún evento. ¿Y qué hacéis? Pues generalmente vamos, bueno, yo soy el único de baloncesto, por decir así, ¿no? Otros 5 jugadores son exjugadores, vamos, son de fútbol, ¿no? Entonces vamos en la representación del club, vamos a una peña que se celebra su aniversario o simplemente hace una comida o cena, o sea que también es divertido. Pero generalmente es divertido, yo lo reconozco que es divertido, además es como un baño de masas, la gente te adulan, ¿no? Te adulan, exactamente. Cuanto más lejos de Madrid, mejor. Y mejor regalos, además. Por ejemplo, en el Andalucía siempre nos regalan pues aceite de oliva y todo eso. Esto se agradece mucho. Totalmente. O vino también en otros, como en La Mancha y todas esas cosas, ¿no? O en el León, quiere decir Castilla y León. Y entonces, bueno, pero es que no solamente, o sea, nosotros casi todos los fines de semana tenemos como 2 o 3 peñas. O sea, empezamos desde el viernes y terminamos el domingo. Bueno, ahora hay un pequeño parón porque estamos en la época de Semana Santa. Claro, por lo menos un poquito de descanso, pero hay que empezar por el principio. Eso es. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Chechu, cuéntanos un poco esos inicios en Moscú, tu infancia en Moscú, un poco cómo fue. Bueno, yo he tenido una infancia hasta cierto punto bastante feliz. O sea, quiero decir, tenía una familia normal. O sea, mi madre y mi padre trabajaban los dos. Mi madre trabajaba como ayudante en un instituto nacional de pediatría, sí. Ahí justo además al frente de nuestra casa donde vivimos nosotros. Mi padre era taxista, el único taxista que llevaba una chapela vasca, porque vamos, mi madre trae chapelas a mi padre ahí a Moscú, bueno. Yo creo que la verdad es que el único taxista que llevaba chapela. Y le gustaba además, o sea, mi padre iba al trabajo, parece que iba a una boda, pero bueno, iba como impecable, ¿no? Siempre. Yo tenía un hermano mayor, que es bastante mayor que yo, que tenía 14 años más que yo. Yo he sido un niño tardío, por decir así, ¿no? Mi madre ya tenía 35 años cuando yo nací. Bueno, infancia, pues normal. O sea, en infancia normal, en un colegio soviético, por aquella época existía todavía Unión Soviética, ¿no? Sí, Unión Soviética. La URSS. Y entonces, bueno, con 10 años empecé a jugar al baloncesto, que me dio un entrenador que se llamaba Ravil Semyonovich Cherementiev. Ravil, llamamos a Ravil. Sí, era un tártaro, o sea, era un tártaro de Kazán, o sea, son de pueblo tártaro ahí en Rusia. Por eso tenía un nombre así, Cherementiev, y el nombre Ravil. Era un gran entrenador, hay que reconocer, un gran entrenador. Además es un entrenador como... no solo se preocupaba para que nosotros jugamos bien al baloncesto, también se preocupaba que tenemos una cierta educación. O sea, por ejemplo, nosotros ya comentaba en los otros, hay cosas que voy a repetir porque, vamos, comentaba en otras entrevistas que, por ejemplo, nosotros cuando viajamos, y viajamos mucho, porque en la Unión Soviética estaba muy bien montado el tema de, digamos, de competiciones, el tema, digamos, de cada niño puede hacer lo que le daba la gana. O sea, quiere decir, si quiere jugar hockey sobre hielo, no hay ningún problema, fútbol no hay ningún problema, baloncesto, balonmano, todo era gratis además, o sea, claro. No pagaban ni un duro.
cosa que aquí en España no existe, y en la URSS era, digamos, pues tenía sus escuelas deportivas donde nosotros íbamos a entrenar, sus campos, digamos, de verano donde íbamos nosotros a entrenar también. Y bueno, a los 10 años me empecé, además empecé de una manera un poco casual, ¿no? ¿Cómo se dice? Casualidad, ¿no? Sí. A mí realmente que me gusta mucho es hockey sobre hielo. Eso te iba a preguntar, que tú nos dijiste que habías jugado al hockey sobre he hielo. jugado hockey. No patino muy bien, o sea, para eso hay que patinar muy bien. Pero me gusta mucho hockey sobre hielo. O sea, me parece un juego duro, así como muy vistoso, aunque la gente se pierde con el disco porque dice que es demasiado pequeño, pero bueno, es cuestión de costumbre. Sí. Pero vamos, a mí me apasiona este juego. Y entonces, bueno, empecé a jugar al baloncesto porque mi madre, bueno, mi entrenador, Ravil, pues preguntó a mi madre que quiere llevarme a mí a un campus de verano. Y que, bueno, que es, vamos, campos de verano deportivos, son campos de concentración, básicamente. O sea, me pasamos todo el puto día entrenando, o sea, a las 8 de la mañana primer entrenamiento, a las 10, a las 11 segundo entrenamiento, y a las 6 o a las 4 el otro entrenamiento. Era todo el día entrenando, o sea, vamos. Pero yo lo reconozco que ha sido muy divertido todo eso, ¿no? Y además, cuando mi madre se enteró que puede mandarme de 4 de junio hasta el 31 de agosto a un campo, se queda sin hijos. y eso gratis además, bueno, dije, bueno, hijo, tú te vas, vamos, echando leches ahí al campamento este. Y así me empezó mi aventura en baloncesto. Porque te formaste en Trinta, ¿no? Que era una escuela soviética muy importante. Háblanos sobre eso. Ahora se llama Trinta. Bueno, en aquella época se llamaba de otra manera. Se llamaba, digamos, la escuela de una zona de Moscú y todo eso. Pero ahora se llama Trinta, es el nombre de Trinta. Es un pedazo de escuela de baloncesto. Ha salido muchos jugadores de ahí, importantes, muchos. Y cuando empezaste a jugar, ¿tenías alguna inspiración, alguien que dijeses, quiero seguir los pasos? ¿Pensabas ya en poder jugar al baloncesto y vivir de ello o no? Mira, no recuerdo mucho, pero a mí, por ejemplo, aquella época me gustaba mucho, por supuesto, los dos Belov. Había dos jugadores digamos, de los años 70 más bien, o sea, 70, en la época 70, pues Sergei y Alexander Belov. No eran hermanos, pero eran, digamos, pues tenían el mismo apellido. Y me gustaba mucho también Iván Yedesko, que era un base. Bueno, posteriormente había otros jugadores como Tarakanov, Lopatov, Yeremin, en fin. Jugadores que me gustaban mucho también. Pero bueno, así de mi infancia, cuando era pequeño, cuando tenía 10 años, pues yo no nombraría a estos tres que no nombré al principio. Qué y bueno. en esta formación siempre se ha hablado un poco también de tu mecánica de tiro, que era un poco especial. Sí. ¿Algún entrenador intentó cambiarte esa mecánica de tiro a lo largo de los años? Había varios. Sí. No, había varios, sí. Hasta en España intentó cambiar. Por ejemplo, Clifford Luick intentó cambiarme un poco. Bueno, más que cambiarme, decía, sube la parábola, pero mira, es que yo se tiro me olvidaba. A estas alturas ya. Y había una época cuando yo tenía como 14 años, un entrenador intentó cambiar, porque el mío estaba de viaje, estuvo, no sé, le mandaron ahí porque era, como es buen entrenador, como llevaba varios equipos, ¿no? Entonces cuando volvió me vio y dice, ¿qué estás haciendo? Digo, bueno, me dijeron que tengo que cambiar un poco la parábola, no sé qué, que no entraba. Dice, mira, tío, déjate de gilipolleces, tú tiras así. Además entran, entonces, bueno, no tienes que cambiar nada. Tira como tú tiras y ya está. Y bueno, y es verdad que yo por ejemplo, volviendo a esa pregunta, me di cuenta que cuando tenía el restaurante, todo el mundo que venía a visitarme, digamos, la gente, digamos, no solamente digamos, la gente de baloncesto, la gente normal también, siempre me decían sobre el tiro. Yo no eras tan consciente. No estaba consciente de, digamos, que mi tiro era tan peculiar, ¿no? Pero parece que ha dejado huella, ¿eh? ¿Lo has vuelto a ver? Es decir, cuando, no sé si tienes como costumbre ver partidos del pasado, ¿te fijas en eso? Y dices, ostras, si lo hiciera de esta forma, sí, ahora que cuando me empezaron a comentar, pues empecé a mirar, digo, joder, pues sí, bueno, tampoco, hombre, yo creo no es que para había tanto, una parábola, ¿no? Tampoco es para tanto, pero bueno, parece que desde en vivo es mucho más... Claro, mucho más directo. Vale. ¿Cómo fueron los años jugando en Moscú, ¿no? Un poco esos inicios, Sí. ¿cómo era la experiencia allí? Bueno,
yo, digamos, en la escuela esa deportiva, yo estaba desde 10 años y terminé con 18. 18 ya te vas. Pues son de la 8 escuela. años de 8 aprendizaje años, 8 allí. años. Pero en esta época te cogen, digamos, para segundo equipo. Por ejemplo, yo empecé en TSK, 6K ahora defiendo. Sí. 6K, empecé ahí, pero empecé en double. Double quiere decir segundo equipo. Claro. O sea, había como un primer equipo, el número 1, y después había un campeonato digamos, de la gente joven, de todos los clubes que... Como los filiales, digamos, ¿no? ¿Ah? Como los filiales, por ejemplo. Exactamente. O sea, pero también se llamaba 6K, double 6K, se llamaba así, no sé por qué, pero Pues bueno. eso está muy bien, Está muy bien, el muy campeonato bien era- organizado. Entonces, tenía su propio campeonato, al estilo ruso, lógicamente, y a veces coincidimos con primer equipo, pero generalmente no. O sea, tenemos sus propios, el calendario, etcétera, etcétera. Y después terminé en Dinamo de Moscú jugando. Bueno, Sí. subí al primer equipo, pero como el primer equipo de TSK prácticamente era selección soviética, digo, bueno, aquí no voy a jugar ni de coña. Entonces, bueno, me fui a un equipo joven, alocado, que se llamaba Dinamo de Moscú, que era lleno de gente joven, que son, además, yo creo que un equipo más atípico no he visto en mi vida. Jugamos que nos daba todo igual, o sea, todo igual. O sea, íbamos a toda leche, o sea, vamos, contraataques rápidos, transiciones rápidas. O sea, esto de 30 segundos, ¿qué cojones? O sea, con 15 segundos ya, venga, a tirar y para adelante. O sea, además eran una combinación entre la gente con experiencia y la gente muy joven. Entonces, claro, la gente joven además con mucho talento. Y entonces jugamos muy bien. Terminamos el primer año, pues el tercero, el segundo año, cuartos, pero estamos ahí, entonces siempre peleamos con los grandes. Podemos perder con peor equipo, pero podemos ganar al mejor equipo. Hasta se que hemos ganado varias veces, por ejemplo. Os veníais arriba en ese tipo Sí, de no, situaciones. además era muy divertido ver jugar a nosotros. La gente iba, yo lo reconozco, iba a ver cómo jugamos nosotros, ¿no? La gente joven. Durante la época de la Unión Soviética se hablaba mucho se llevaba a cabo la práctica del extraperlo. De que llevaban, sí, como que compraban fuera, ¿no? Sí. Y luego lo vendían en el mercado negro como mucho más caro. Tú ¿Te llegaste... refieres Cuando ibas a viajar fuera, por viajando, ejemplo, sí, comprabas las cosas algo y después- luego lo claro, vendías claro. en Es que Rusia. en la época, bueno, los vaqueros, por ejemplo. que Claro, es eso. O sea, los vaqueros es un producto que se vendía muy bien en la Unión Soviética, ¿no? No había vaqueros. ¿Y los propios jugadores de baloncesto llevabais a cabo esa práctica del extraverlo Claro, también? nosotros traímos caviar o otras cosas ahí a extranjeros que nos compraban, Claro. tenían el dinero, y entonces compramos las cosas que después vendimos en el mercado negro de Unión Soviética. Bueno, pero yo tenía clientes. O sea, esto es tenías muy clientes importante, ya, tenía habituales, clientes, ¿no? claro. Cartera de clientes. Lo de siempre, ¿no? Me Hay decías, lo de tener siempre. clientes, la cartera de clientes, exactamente. Yo tenía, por ejemplo, un par de georgianos que me decían, mira, yo te voy a encargar que comprar, cuesta lo que cuesta, yo te doy 10 veces más. Entonces, por ejemplo, no sé, a qué época empezaron a aparecer los polos estos de Lacoste. Sí. Por cierto, mi hija trabaja ahí. Y entonces, en Lacoste, pues claro, eran como muy Sí, como vistoso. vistosos, como muy pijos y todo eso, ¿no? Entonces en Rusia también querían, los georgianos me pedían, y valían una pasta, o sea, que no sé si valían 80 o $100, una cosa así. Bueno, pues me daban por cada cosa, me daban 800. Pero, o 1000. y no estaba... O sea, Estaba perseguido, eso estaba prohibido. y si Si la te gente... pillaban, Y si tenías un te problema. veían vistiendo Lacoste por la calle, podías tener problemas, ¿no? ¿O no? ¿No? Ah, vale. Vamos a ver, yo tenía, sea, estaba hasta perseguida yo la recuerdo práctica. en mi época, en el año 1976, creo, un poquito más tarde, se cumplió 200 años de la gran historia de Estados Unidos, 200 años. Que tenía una camiseta que me regalaron desde Bilbao, me ponían 200 años con la bandera americana. ¿Sabes? Entonces, Claro. decir, bueno, felicidades, no sé qué, cuánto todo ese rollo, pero en mi plan en inglés, no recuerdo exactamente qué ponía ahí. Pero bueno, o sea, tú ibas con esta camiseta y Vale. nadie te paraba. Vale, es vale. más, tenían envidia que yo tenía esa Claro, camiseta claro. y ellos no.
¿Pero eso lo hacíais por supervivencia o más por picardía? No, hacemos por dinero. Esto Claro. no hacía puramente por dinero. O sea, no es nada de. No te gustaba hacerlo, ¿no? No, Sí. no. Bueno, tenía mucho encanto. Algo prohibido, algo tienes que sacar el dinero o sacar caviar. Esto no era tan fácil. El dinero era prohibido. Además, te metían en la cárcel. O sea, por $100 te metían en la cárcel porque intentaba sacar fuera del país. O sea, era súper prohibido. Pero bueno, la gente se arriesgaba, ¿eh? Se arriesgaba porque ganabas mucho dinero. En aquella época, en aquel momento, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, claro, un viaje a Estados Unidos, pues, por ejemplo, proporcionaba unas ganancias, pues, fácil, pues, de 2 o 3 años de lo que ganabas tú en el club, porque Claro. nos pagaban a nosotros para jugar, Claro. Claro. ¿sabes? O sea, ¿hubo algo que te impactara realmente al salir por primera vez de la Unión Soviética cuando salías fuera? Bueno, yo antes de, digamos, de venir a España a vivir, yo he Sí. salido mucho, yo he viajado por todo el mundo. O sea, ya no era... O sea, No era tan- o sea, vamos, hasta con selección de Unión Soviética me estuve aquí jugando un torneo, me parece, en Palma de Mallorca, en Santiago de Compostela. Pero ya estaba en Estados Unidos, Filipinas, Japón, bueno, estaban por todas partes. O sea, quiero decir que viajamos mucho. ¿Cuál fue la cosa más loca que vieras que un compañero, por ejemplo, que se dedicaba también a esta práctica, comprara para otra persona o que tú mismo tuvieras Bueno, que si pedir? quieres te cuento más divertida. Vale, me sirve. ¿Recordáis a un jugador que se llama Vladimir Tkachenko? Sí. Sí. Bueno, Vladimir Tkachenko es un jugador que mide 2,20, ¿vale? Y un tamaño muy grande. Claro. Tkachenko era muy admirado, aquí en España es muy admirado, pero también admirado en otros países, entre ellos Estados Unidos. Entonces, Levi Strauss, la Sí, marca la marca de Levi's, los vaqueros. decidió regalar a él unos vaqueros. Bueno, no unos cuantos vaqueros. Claro. Y entonces, bueno, es de su talla, le hicieron no sé qué, le hicieron vaqueros, creo que en San Francisco fue esto. Bueno, generalmente la Unión Soviética viajaba mucho por Estados Unidos para jugar en distintas Claro. universidades, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me fui con ellos, estuve 26 días, o sea, casi Jolín. un mes en Estados Sí. Unidos. Bien, entonces a la vuelta, pues claro, digamos de Estados Unidos, la selección de baloncesto y la brigada que nos atendía, el de aduana, eran chicas, mujeres. Concepto de curiosidad a mujeres es mucho más desarrollado que a los hombres. Entonces, claro, las mujeres querían saber todo lo que llevamos nosotros en las bolsas. Entonces, saco con la bolsa Tkachenko y, claro, lo ve como 5 pares de vaqueros. Que además Era- apilados tenían que ser muy apilados, grandes. Ahí, no sé qué, 5 pares. ¡Oh! Contrabanda, no sé qué, no sé cuánto, no sé, esto está prohibido, no sé qué, no sé cuánto. El tío, recuerdo que con una pasividad absolutamente tranquila sacó su vaquero y dice, pero ¿quién cojones necesita un vaquero así? Claro, sacó un vaquero de un talla, bueno, así y así. Como de ellas de alto, claro, ¿no? Quizá. la tía lo vio, es como una especie de Se vela, metía ella ¿sabes? en O sea, de vaquero. Entonces, claro, la tía dice, no, entonces, bueno, al final le dijeron, porque nadie, no sé, nadie podía poner ese vaquero, Claro, o claro. sea, ¿sabes? Como Entonces, coleccionista, como quizá incluso. coleccionista, exactamente, pero bueno. Pero ahí había unos cuantos anécdotas de ese estilo. Y bueno, después la gente se arriesgaba mucho. Se arriesgaba mucho, por ejemplo, para sacar, por ejemplo, el caviar, porque el caviar solamente se puede sacar como 1/4 de kilo, nada más, y la gente sacaba Maletas. o sea, maletas. Una exactamente, maleta entera de caviar, ¿no? Entonces hacía un truco que era muy curioso. Hacían 3 maletas iguales. Vale. Entonces tú tienes que pasar por o sea, está sentado ahí en la de aduana, hay como el borde aquí que le apunta las cosas, y aquí la tienes que dejar, la máquina se cierra y se abre, ¿no? Dice, ya está, y sacas la bolsa, ¿no? Y tienes que poner la otra. Bueno, pues la primera bolsa se ponían 2 veces. Claro que no llevo La nada. segunda estaba ahí, con caviar. Entonces, la segunda otra vez. Es muy arriesgado. Pero Yo- ¿y no se yo daban nunca he cuenta? hecho, ¿Y no ¿eh? se daban cuenta? Bueno, hay gente que se ha dado cuenta, me imagino, pero otra gente no, o sea, no no, se da fuerte. cuenta. Sí, sí. Y ponen 2 veces la misma bolsa. Entonces, bueno, ya está, podéis pasar. Entonces ya pasabas y ya podéis dejar ahí
vamos, en el embarque, pues ya le dejas en el avión y ya está. Siempre con riesgos, porque nos hablabas antes de que habías viajado mucho antes de venir a España, pero cuando firmas el contrato con el Real Madrid, no se sabe en la Unión Soviética, ¿no? Se hace a escondidas, lo firmas a escondidas. No sabían. Bueno, de hecho, se sabrían, yo no podría salir de Unión Soviética. Eso te iba a decir, ¿suponía algún riesgo la firma de ese contrato? Bueno, no riesgo, digamos, que te meten en la cárcel, porque Claro. aquí un poquito se exageran con el rollo de Unión Soviética, vamos, parece que, bueno, como ahora también con Rusia, o sea, todos otra vez nos han crecido los cuernos, el rabo y todas esas cosas, ¿no? En aquella época, pues también exageraban mucho. Lo que sí no te dejaban salir, ¿no? Yo salí porque mi madre, que es española, bueno, Sí. de País Vasco, es vasca, de Santurce, pues entonces, ella, hombre, nos fuimos porque nosotros vivimos bien en la Unión Soviética, o sea, Sí. nosotros éramos hasta cierto punto privilegiados. Claro. ¿Por qué? Porque viajamos a extranjero, a los países capitalistas, no socialistas, porque había países como Polonia, Rumanía, ya era muy importante, pero si tú puedes viajar a España, que es un país Claro. O capitalista, Estados Unidos, por o Estados ejemplo. Unidos, ¿no? Esto ya es otra historia. Y entonces, mi madre, cuando el Real Madrid me ofreció el contrato, y firmamos el contrato, ahí en Rusia, recuerdo perfectamente, el mes de marzo, dice, mira, no podemos decir que tenemos contrato con Real Madrid y hoy queremos ir a España, qué bien, ¿no? No, entonces mi madre dice, no, vamos a salir, que yo vuelvo a mi patria y puedo llevar a toda mi familia Claro. a España. Y así hemos salido. Y realmente aquí en Madrid sabían sobre todo un par de personas que yo tenía un contrato con Real Madrid. Han conseguido hasta el final mantener todo en secreto. Entonces, hasta el Lolo no lo sabía, por ejemplo. Porque si se hubiera filtrado en España, por ejemplo, ¿habría supuesto eso también un problema? Porque entiendo Claro, que, sí, entiendo se que la URSS filtra- también tendría informadores Claro, fuera de exactamente. las La fronteras. URSS ya lo sabría, entonces ya no, oye, estos ¿A dónde van? No, tú te quedas aquí, vamos. Claro, claro. Muy bien, tu familia puede ir, pero Pero tú tú te te quedas quedas. aquí. Muy bonito, pero no vas a salir. Y que Exactamente. jugaste pocos partidos con la selección rusa, jugaste 22 amistosos. Sí, algo así, Y- porque entre partidos de Estados Unidos y partidos esos de torneos estos amistosos que jugamos aquí en Europa, pues sí, como 22 por ahí. Pero luego al final te decantas por jugar en España. ¿Por qué tomas esa decisión? ¿Solo por tu madre o también por...? No, en España porque mira, yo es que he tenido un poquito más suerte con todo eso internacional, por decir así. Sí. ¿No? En primer año que vine yo tenía que esperar un año para jugar en la campeonato de España. Pero después, bueno, el Stankovic, hijo puta, aquel presidente de FIBA, o sea, inventó una ley que tenía que esperar 3 años más para poder jugar en las Copas de Europa y también en la selección. Claro. Yo tenía que esperar hasta el 87, cosa que me hacía mucha gracia, porque cuando los yugoslavos o antiguos yugoslavos empezaron a coger la nacionalidad griega, bueno, pues al día siguiente jugaban en todos, en selección, en las Copas de Europa, o sea, eran de coño, o sea, vamos, o sea... Vamos, yo no puedo entender cómo hay que ser tan cabrón. Es que me ha quitado 4 años, entre uno y otro, 4 años sin poder jugar en los torneos internacionales. Yo una pregunta que tengo, 22 partidos son muchos partidos. ¿Cómo es posible que nunca jugaras uno internacional o sea, uno oficial Pues con mira, la URSS? coincidí, exacto. Pues mira, ya solamente cogemos la gira de Estados Unidos, eran 12 partidos. Claro. Claro. Los demás, pues he jugado en un par de torneos en España, en lo que comenté antes, en Mallorca y Santiago de Compostela. Creo que uno en Francia y otro en Alemania, algo así. Y ya está, ya son Claro. 22 partidos. Pero en Estados Unidos ya eran 12 partidos. Claro, ya claro. jugamos ahí. Hablábamos también muchas veces de cómo ha cambiado el baloncesto de antes a ahora, que antes yo creo que había también mucho más ego, la gente os picabais mucho más entre jugadores. Había también, pues eso, como cada uno con su propio ego, se hablaba mucho pues entre tú, Petrovic, Fernando Martín, un poco cómo era esa relación. Bueno, sobre todo entre Fernando Martín y Petrovic. ¿eh? Sí, O sea, por era supuesto, sí. dos montañas de egocentrismo, vamos, muy desarrollado. ¿Cómo Es se que, diría? es como defienden, dos, ¿cómo se llama? Dos macho, ¿cómo le llama? Dos machos Alfa alfa. macho, ahora Sí. alfa no sé qué, ¿cómo es? Alfa, Dos machos Los alfa. machos alfa. Dos machos alfa, eso es. Dos machos alfa
en un corral, por decir así, pues era muy, muy complicado. Pero es verdad que había mucha rivalidad. ¿Sabes lo que pasa? Es que, por ejemplo, antes los equipos se cambiaban muy poco. O sea, quiero decir que tú jugabas, yo jugaba en Real Madrid 11 años. Sí. Epi jugaba en Barcelona, pues no sé, 15 años, ¿no? O sea, y tú estabas todo el día peleando con él. Claro. Y con jugadores de Calle Zaragoza, y con Juventud. O sea, son los mismos. Es casi siempre el 6 o 7, 8 jugadores eran de toda la vida, ¿no? Claro. Entonces estabas peleando con ellos. Y entonces, claro que había mucho pique. Bueno, ya desaparecían cuando estábamos en la selección, pero siempre hay mucho pique. Mucho ego. Es que lo hemos hablado mucho, que antes quizá había, pues eso, que se llegaban a odiar, entre comillas, entre los equipos. Era como mucho más competitivo en ese sentido que ahora. Ahora es muy competitivo, pero antes había odio real entre vosotros. Sí. Había jugadores, no voy a nombrar, pero hay jugadores que no eran aguantaban. duros. O sea, ni en la selección, ya en la selección tenía problemas entre ellos. Pero bueno, yo era muy simpático, ¿eh? Yo caí bien a todo el mundo. Sí, porque hay una anécdota, leyenda, algo urbana, un rumor que se dice de un encontronazo con Antúnez. Ah, bueno, con José, sí. En León. ¿Qué pasó allí? Joder, todo lo verdad, que se cuenta. Ha pasado 30 años y seguimos con el tema, de verdad. O sea, sí, la gente. Bueno, es que pasó una cosa muy sencilla, ya he explicado ya varias veces. Con José, pues, había un tiempo muerto, decidimos hacer esta jugada. José en aquel momento decidió que él va a salvar el partido, entra a la canasta, le hacen un tapón, nos meten la canasta rápida y perdemos el partido. Si es la primera vez no pasa nada, pero es que ya ha pasado varias veces. Entonces, claro, la gente, yo me cabría mucho con José. Sí. Y decir, José, si hemos quedado en esto, coño, joder, pues hacemos esto. O sea, no puede ser que el entrenador dice una cosa y tú haces otra cosa. Y bueno, por eso hemos... Pero bueno, ya eso fue... Pero rifirrafes de vestuario habituales. Habitual, bueno, no, es que si alguien va a decir que en vestuario no pasa nada, no, claro. esto no es... En vestuario es pasan mentira, muchas cosas. Totalmente, y es difícil también la gestión con tu equipo. Y más, como dices, que antes estabais mucho más tiempo en el mismo equipo, por lo tanto también había esos roces. Es que, o sea, jugamos, pues, no sé, con José al final he jugado fácil 5 o 7 años, ¿eh? Es que son muchas temporadas. George Karl fue una de tus influencias también en el Real Madrid. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue esa etapa y cómo afectó también o cómo cambió un poco tu forma de ver el baloncesto. Bueno, George Karl hacía baloncesto muy divertido. Quiero decir, hasta cuando entrenabas en la defensa, que cosa que se aburre en todo el mundo, lo hacía divertido. Además le gustaba apostar, a ver si meto desde medio campo. O sea, era como muy... Venía con una cerveza ahí, decía que es Coca-Cola, pero era una cerveza y lo sabemos. O sea, entonces era como un entrenador atípico, ¿no? Y era muy, muy brillante en todos aspectos. O sea, yo creo que en ataque tenemos un libro así, de sistemas que hacían. Bueno, me voy a poner a tienes que estudiar. aprender todas, porque claro, un sistema con todos sus variantes, o sea, ¿no? Claro. Entonces, claro, tienes 10 sistemas y tienes como al final 50 tantos variantes de sistema, ¿no? Después él hacía muy bien, digamos muy bien, no sé cómo le llaman, hay una palabra inglesa, pero no sé cómo es, digamos, estudio de los jugadores en contra, ¿no? El scouting. Sí, el scouting. Scouting, exacto. Entonces, él te daba como un resumen, te vas a defender probablemente a este y a este jugador. Pues este jugador juega así, otro jugador juega así. Y entonces, bueno, esto te ha facilitado mucho las cosas y todo eso. Yo no sé si le ha leído todo el mundo este libro, o sea, porque me da la sensación que la mitad del equipo no tiene ni puta idea en los sistemas que tenemos. Porque yo, de verdad, nacido en Unión Soviética y como aplicado, o sea, hay que cumplir lo que dice el entrenador. Pues yo sabía todos, pero yo me he dado cuenta que Fernando Romay de repente... O sea, pero ¿a dónde vas, Fernando? ¿Qué estáis ahí? No sé, pero es como un ejemplo, no sé si Fernando Romay, pero bueno, había jugadores que se olvidaban todos los sistemas. Es una cosa, pues claro, había muchos sistemas y no estaban acostumbrados. Seguro que hasta George Karl en algún momento marcaba una jugada que no existía en el libro para ver quiénes se impresionaban. Además, él hacía lo más complicado de todos los sistemas. Claro, nosotros estamos acostumbrados a jugar con sistemas, pero a él le gustaba mucho jugar juego libre. Si no saben ni colocarse, era la fiesta. A ver, eso juego libre, ¿qué hacemos? Juego libre. O sea, es que esto puede ser...
Vosotros mismos. Entonces, claro, tú no, digo, ahí no sé qué, no sé cuánto. Yo me despistaba a veces, lo reconozco, me despistaba. Con juego libre yo no. Me gustaba más el sistema, ¿sabes? No, a mí también, y también tú has comentado en muchas ocasiones esa parte del juego europeo que te gusta mucho más que el juego americano, pero igualmente tú tuviste la suerte de jugar contra los Boston Celtics en un Open Sí. de McDonald's. Open McDonald's, 87, sí. En el 87. ¿Y cómo fue un poco esa experiencia? Porque luego es verdad que luego hablaremos también de esas diferencias, pero ¿cómo fue ese partido, esa experiencia? Bueno, el primer partido que jugamos Real Madrid, sobre todo contra un equipo Claro. como Boston Celtics, ¿no? Que por cierto, habéis visto por cuánto ha vendido a Boston Celtics, ¿no? Sí. ¿Habéis enterado? Joder. Sí. Miles de millones. Qué Miles de millones, qué barbaridad. Pues, pues esto, claro, juegas contra, bueno, vamos a ver, o sea, salías y tenías aquí al lado Larry Bird y aquí Kevin McHale, o sea, claro, es una cosa de flipar, o sea, en 87. Bueno, ya después en 92 estuvo con Dream Team y también de flipar, pero es la primera experiencia que tenía yo, jugar contra dos que acabo de ver, bueno, hace un par de semanas en el partido final entre Lakers e ellos, ¿sabes? Claro. Entonces, Era el momento, además. era el momento, exactamente. Era como más representativo, ¿no? de NBA aquel momento, porque ellos vinieron como campeones de NBA, porque ganaron ahí, y nosotros vinimos como campeones, oye, no recuerdo ya, porque éramos como equipo de Madrid Claro. y todas Sí. esas cosas. Porque había dos equipos más, uno en Mensajero, me parece, y ellos estaban jugando de NBA, jugaban, no recuerdo contra quién. Y bueno, la experiencia ha sido espectacular, absolutamente. Bueno, ahí en aquel momento pensé que dentro de poco podemos alcanzar a los americanos. Así pasó, Claro. sinceramente. Una pregunta al respecto de esto. El Open de McDonald's se ha perdido, evidentemente, Sí. porque además otra cosa no, pero partidos en el calendario hay muchos. ¿Te gustaría que volviera? ¿O te gustaría que hubiera un partido al año entre el campeón de la NBA y el campeón de la Euroliga, por ejemplo? Eso está muy bien, a mí me parece muy buena idea. Mira, eso no se me ocurrió, pero bueno. Y es que soy ahora muy anti-NBA, ¿sabes? Sí. Por el juego, más que otra cosa, ¿eh? No, o sea, como sistema, como en la competición, me parece magnífica. Pero por el juego, pues Bueno, ha cambiado mucho el juego americano en general, ¿sabes? Se Entonces, rumoreaba que hablaba la NBA con Europa para hacer una sí, liga. Con la FIBA. No, y- esto no se rumorea, es que es así, Sí. ya es un hecho. ¿Y o qué sea, te parece? hecho. Que los A mí me parece muy estadounidenses bien, puedan porque, venir vamos, a... yo creo que, hombre, viene NBA, que ya tiene una experiencia de montar ligas que no tiene, por supuesto, Euroliga. Lo hizo en Es África, más, por o sea, ejemplo. Euroliga ahora está en un momento muy delicado por su gestión, digamos, de los últimos años, desde mi punto de vista. Pero NBA llega muy serio, claro, llega a Europa con dinero, además, tiene mucho dinero, mucho más que Euroliga. Bueno, es que lo que mueve Claro. la NBA a nivel de contratos Exacto. televisivos, hablábamos de los Celtics, No normal. solamente, digamos, ¿no? O sea, contratos televisivos, yo cuando me enteré lo que cobra Euroliga por televisión, me pareció una... ¿En Es que serio? cobra menos que un equipo solo, que los Charlotte Hornets, por Sí, ejemplo. ¿Esto qué es? O sea, es que esto es de coña. O sea, ¿dónde se va el dinero? Porque vamos, o sea, no decirme que el dinero está ahí, vamos, porque esto no puede ser que hemos firmado ese contrato, ¿sabes? Pero bueno, esta es mi opinión. Pues yo creo que NBA en Europa es, yo creo que para los equipos es el futuro, porque NBA no tiene prisa, o sea, NBA va a ir poco a poco, va a montar, a hacerlo bien. Y después los clubes van a ganar mucho más dinero. Es que el baloncesto es caro, coño. Sí. Y cada vez más. Y además, cada vez porque más, además claro. cada vez No, hay más bueno, yo puedo talento. entender al griego de Panathinaikos, ¿no? El que tiene el dueño tiene los laboratorios farmacéuticos y a él, bueno, para comprar a un jugador, pues sube paracetamol 50 céntimos y ya tienes la compra pero claro, no todos son los dueños, digamos, de un Correcto. club. Hay clubes que son Barça y Real Madrid, pues tienen limitación. Otros clubes también tienen limitaciones, o sea, además otros distintos sistemas de pago de impuestos, etcétera, etcétera, que en un país es así, en otro Claro. país es así. Entonces, claro, todo esto hay que igualar para que estamos todos en el mismo nivel. Hablando de igualar, una de las cosas que decía Adam Silver, el comisionado de la NBA, que quiere implementar El calvo. es el calvo, correcto, es implementar un límite salarial,
un ¿Puedo capar... pedir otra agüita? Si es posible. Sí, perdón. No te preocupes, cosas del directo. Un límite salarial, Claro. implementar que los equipos puedan gastar un determinado dinero a nivel de impuestos, que el baloncesto europeo lleva poco a poco en ese camino. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que esto hay que hacerlo. O sea, si queremos, hay que reconocerlo, que este año la Liga de Euroliga es muy igualitaria, muy igualitaria. Mira, con Real Madrid, también es verdad que Real Madrid, pues quizá no tiene tan buen equipo como el año pasado. Tenía mucho mejor equipo desde mi punto de vista. Pero bueno, está todo igualado. O sea, desde primero hasta el décimo. Sí. Hay diferencia de 2 o 3 partidos Sí. que han ganado, ¿no? Y entonces, yo creo que todo lo que quiere poner Estados Unidos, yo creo que es así hay que hacerlo. Y estando ahí dentro del Madrid, ¿cómo de factible lo veis a corto plazo? Es decir, ¿se habla o se rumorea de una posible fecha de entrada? Porque ahora cada vez que aparecen competiciones nuevas, lo hemos visto también en el fútbol, se dice, no, para la temporada 2025-2026. Bueno, ¿La NBA va con vistas de una fecha o...? Esto no lo sé. Vale. Pero la verdad es que no lo sé. Pero eso ya decidirá la directiva de Real Madrid, de sección de baloncesto, Juan Carlos o con Florentino Pérez conjuntamente, ¿no? Pero bueno, ahí está oferta, o sea, ahí está en la mesa, ya es Está ahí. realidad, está Vale. ahí, y entonces, bueno, cada club tendrá que tomar una decisión, ¿no? Entonces, no solo este club, también la Euroliga, que si querrá mantenerse, pues también tiene que tomar una serie de decisiones. Aquí ha entrado nuevo sheriff en la ciudad. Entonces vamos a ver cómo reacciona la ciudad. Si hay un duelo a medianoche, ¿no? Ahí entre unos y otros. Exactamente. Y ahí hablamos de las diferencias entre Estados Unidos y el baloncesto europeo, pero también te quiero preguntar cómo ves la diferencia entre el baloncesto de antes, de cuando jugabas tú, al baloncesto que consumes actualmente. Bueno, yo Cosas como- buenas y cosas malas. Sí, no, por supuesto. Yo soy un gran consumidor de Euroliga. Yo lo reconozco que me divierte mucho Euroliga. No tanto su arbitraje, pero bueno, el arbitraje yo creo que esto Esto hay es que en todo, mejorar. esto es en todo. Y mire que le conozco al jefe de arbitraje, que es el español, no recuerdo ahora cómo es el apellido. Pero yo creo que la Euroliga está muy entretenida. O sea, este año más todavía, ha sido muy entretenida. Además, Claro. con la aparición de un equipo como, por ejemplo, que Sí. vamos a jugar mañana el París, me pareció un equipo absolutamente local, pero me gusta mucho su juego. Sí. O sea, tiene una... El Real Madrid había una época que tenía este tipo de juego, o sea, de este tipo de... un De poquito diversión, sí. sí, de De locura. divertido, rápido, loco, o sea, todo eso, ¿no? Triples, pam, pum, pam, sean pivot, que le dé el pivot no hace falta. ¿No? Es como, estaba muy divertido. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Las ¿De cuál era la diferencias entre el diferencia? baloncesto de ahora y el de Bien, bien, antes. bien. Y yo soy muy digamos, Euroliga. Entonces, hay cosas muy positivas, pero creo que hay cosas de organización que tienen que mejorar mucho para que no desaparezca esta Y hay Euroliga. cosas que ves a día de Y hoy. el baloncesto, Ah, sí, terminando el baloncesto, digamos, lo que veo ahora mismo, los jugadores de baloncesto son muy atletas. Eso es. Es muy atletas, son muy atléticos. y ¿Para bien o además, para mal? En parte, es que yo creo que el deporte tiene que ser atlético al final. Es que no le queda más remedio. Tú puedes tener mucho talento, pero además físicamente Sí. es todo, se puede arreglar. O sea, es que para para hacerte un atleta, o sea, créeme, tienes un coach y en 3 meses, bueno, haces el 100 metros en 10 y pico segundos, ¿sabes? O Claro. sea, esto no es ninguna ciencia, por decir así. Pero son mucho más atletas que nosotros. Es que en nuestra época. justo eso te quería preguntar, si viendo el baloncesto actual dices, jolín, me hubiera gustado que cuando jugaba yo tener esta, no sé, esta forma de entrenar el físico que tienen ahora, que lo tienen tan en cuenta. Yo creo que, es más, mira, te voy a decir una cosa que te va a parecer algo raro, porque nosotros entrenamos demasiado la preparación física en nuestra época. ¿En serio? En serio. Yo creo que ha sido una de las cosas que yo ahora, mirando un poquito atrás, nosotros entrenamos mucho preparación física, mucha, créeme, o sea, una pasada, ¿eh? Pero una pasada, yo digo, pero ¿cómo que vamos a hacer ahora test Cooper? Estamos locos. El test de Cooper, ¿eh? ¿Sabes? Es que joder, y ahora correr 10 kilómetros.
Y por la tarde tenemos que hacer el entrenamiento, bueno, entrenamientos con lodo y con lodo, son muy intensos y todo eso. Además, luego le gustaba entrenar como, decir, mira, calentamiento y venga, 5 contra 5 y vamos a ver, jugar. Entonces, claro, había un momento que yo joder, estaba hecho polvo entre los viajes, pero no es como ahora viajan, es que nosotros viajamos mucho más incómodo, por decir así. O sea, no tenemos el charter. Ya. Tienes que pillar a las 5 de la mañana un avión que llega a Frankfurt, de Frankfurt a Serbia, pasas por Viena. Es que era un viaje que duraban 12 horas. Claro. Es que es la hostia, aquí en Europa. Pero claro, ojalá que no tienes que coger autobús. Es que, bueno, olvídalo, vamos, o sea, es una pasada. Entonces, claro, entre esto, más entrenamos un mogollón. O sea, desde un punto de vista, entrenamos un mogollón, en serio. Sí. Ahora bien, ahora mismo yo creo que los deportistas están mucho más concentrados primero en su forma física, porque casi todos están espléndidos. O sea, quiero decir que cuidan mucho la alimentación, cuidan mucho el tema de descanso, el tema, digamos, de recuperación, etcétera, etcétera. Después, yo estuve varias veces, bueno, estoy en Valdebebas y, coño, tiene un pabellón entero de recuperación. Joder, es que, bueno, da gusto lesionarse, ¿eh? Lo decía Yabusele, creo que Yabusele decía que Pero las pasada. instalaciones del Madrid no pueden, o sea, él estaba no tienen en Boston, envidia de la NBA. Yo estaba en Boston y lo que hay en Madrid, esto es infinitamente mejor. Claro, yo cuando llegué a Real Madrid yo tenía un podólogo. Para todo el equipo. Para todo el equipo. No tenemos ni masajista, ni fisioterapeuta, un podólogo. Néstor, le adoramos, pero no nos va a arreglar cada 2 por 3 las uñas. Coño, a Néstor yéndole sobre el gemelo y Néstor, yo te puedo tratar el empeine si quieres. Exacto. Entonces empezó, yo creo que el segundo año o tercer año es cuando empezamos a tener un masajista. Uno para 10 jugadores. Sí. Era menos mal que era ex de Decathlon, hacía Decathlon, Chus Abadía, que en paz descanse. Era un crack, o sea, tenía un crack. Es que ahora yo creo que es lo que tú dices. Antes a lo mejor se entrenaba más, ahora se entrena mejor el físico, la alimentación, es todo un conjunto. Además, no hay mucho, no puedes entrenar mucho porque hay muchos partidos. Sobrecargas también, la exacto. George Karl ya no podría tener 50 jugadas, yo creo, ¿no? Bueno, yo, la verdad es que ahora cuando lo veo Euroliga, tampoco, o sea, no complican las cosas. O sea, ¿cómo se llama? El pick and roll. Aclarado. Pick and roll ya no puedo más. Con pick and roll, te digo en serio, no puedo más con pick and roll. Se quedan ahí aguantando 8 segundos, pick and roll. Pick and roll. ¿Crees que se ha americanizado un poco el deporte europeo en ese aspecto? Porque esto es algo que representa claramente de Estados Unidos. Al deporte estadounidense. Creo que fue Mo Wagner, que fue al podcast de J.J. Redick el año pasado y justo decía que, claro, él no había entrenado pick and roll hasta que no llegó a Estados Unidos o hasta que tuvo 17 años, que en el baloncesto europeo formativo es todo cortes, jugadas sin balón, bloqueos indirectos, y ahora es cierto que ves baloncesto europeo y muchas jugadas incluyen, no sé si de manera protagonista, pero de todo el pick and roll. Pick and roll, vamos, no se complican las cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, a George Karl le gustaba mucho hacer bloqueos ciegos, le encantaba. Es que... O sea, el bloqueo ciego es, digamos, su pasión. Claro. Y es verdad que si haces bien, es que tienes una canasta segura. Sí. O sea, 98% tienes una canasta. Pero aquí ya, bueno, a veces aparece en Real Madrid, he visto sobre todo con los pases de Campazo a Deck, que hay una combinación que ellos hacen que está muy bien. Antes también hacía bastante Chacho claro. con Tavares también. Pero no se ve mucho, Básicamente pick and roll y claro, sale Tavares a medio campo a hacer pick and roll, después tiene que bajar y pasa el balón a él y entonces todo en los pasos tiene que él decidir a quién va a pasar. Bueno, yo creo que Tavares tiene que estar abajo, bajo la canasta. Y además está jugando mejor porque le han dejado estar abajo, debajo de la canasta y meter ahí los puntos. Sin moverse y listo. Sin moverse, no ir cada 2 por 3 cada pick and roll. Pero yo creo que se ha quizá generalizado más, o sea, ya el baloncesto europeo se ha americanizado y el americano se ha europeizado, sí, porque un poco, también hay muchos jugadores ahora que destacan mucho en la NBA porque son europeos, tienen esos conceptos y es que hacen lo que quieren, básicamente. Bueno, yo decía una cosa, perdón que te interrumpo, yo decía una cosa que antes en Estados Unidos casi todos los jugadores tenían que pasar por una universidad. Entonces la universidad le daba esos cuatro años, digamos, de educación de baloncestística, por decir así.
sabían defender zona. Tú ahora, yo recuerdo en el partido contra Estrella Roja, que jugamos hace poco, Sí. hace un mes y pico, el Chus sorprendió a Estrella Roja con una zona 2-3. Increíble, ¿eh? Sorprender Bueno. a Estrella Roja con una Una zona. zona. O sea, Una zona a Estrella Roja. Claro, también es verdad que los jugadores que estaban en la cancha básicamente son americanos. claro. Claro. Entonces, claro, no sabían cómo decir, bueno, pues vamos a tirar. Y como no entraban, pues no sabían qué hacer. Entonces, claro, se fue de 14 o de 16 puntos y gracias a este colchón se mantuvo y ganó el partido. Claro. Pero vamos, a lo largo de todo el partido puso una zona y no sabían cómo atacar. No sabían. Y si no les ayudó los árbitros, podemos ganar de 20 ahí, de verdad. Pero Y bueno. una cosa interesante, porque tú ahora entiendo que no sé si ves de manera recurrente cómo se forma la cantera del Real Madrid de baloncesto. No tanto. O si tienes algo de visión y tal, pero no sé si ves diferencias entre cómo te formaron a ti en el baloncesto y en la educación soviética y cómo se forma ahora a los jugadores de baloncesto del No puedo opinar presente. mucho de esto porque no, la verdad es que no le conozco cómo se forman ahora Vale. los jugadores. Yo te digo, mi formación, bueno, en Unión Soviética, no Rusia, Claro, Unión claro, Soviética. claro. Unión Soviética tenía muy buena información de jugadores. Créeme, muy buena formación. Y yo creo que uno de los mejores. Es una de las penas que pasó ahora en la Rusia actual, es perder digamos, no concepto, este sistema de enseñar el deporte. Por ejemplo, una cosa me comentó una vez el Paco López, que ha sido nuestro preparador físico, y yo le decía, ¿por qué hay tantos buenos atletas rusos? Dice, ¿sabes lo que pasa? Es que tiene un atleta, un entrenador. Claro. Y yo es verdad, que ya entrené mucho con Paco, tengo a vosotros, a Real Madrid, para ganar algún dinero, y después tengo a 12 atletas más. Wow. De 400, de 100, vallas y saltos de altura. Claro. Y eso que ha sacado buenos atletas y todo eso, pero Dándoles tiene a- 12, no un entrenador, un atleta. Qué locura. Dándoles a los atletas de salto olímpico ejercicios de baloncesto y a los de baloncesto Sí, no, resistencia. muchas veces nosotros entrenamos, de hecho, le conocemos de nuestra época a todos los atletas, porque entrenamos con atletas en las instalaciones de Blume, ahí en Madrid. Qué fuerte. A mí me da mucha curiosidad saber qué jugadores crees que actualmente marcan la diferencia, según tu forma de ver el baloncesto. ¿Qué jugadores dirías? Este tío lo hace muy bien, me gusta cómo juega, marca mucho la diferencia en su ¿Cogemos en el equipo. Madrid la o liga. en general? En lo que En tú general, quieras. se sale del molde. Sí, puedes hablar del equipo. Hombre, a mí, por Equipo, ejemplo, liga la que pareja que tienen en Francia, que los dos zurdos, que me parecen buenísimos. O sea, uno es Smith, o sea, uno pequeñito, pero pequeñito así, de este tamaño. O sea, y otro es el zurdo así con los pelos así. Ah, sí, sí, TJ Zurdo, no Shorts recuerdo y... cómo se Sí, llama. Eso me gusta mucho porque eran alocados, te pueden ganar partido, pero también te pueden perder. ¿eh? Sí. O sea, vamos a ser francos. Y después me gusta mucho Tavares, me gusta Gessonia, me gusta mucho, aunque le falta un poquito de estabilidad mental, pero como jugador es absolutamente, bueno, un portento. O sea, Sí. vamos, o sea, técnicamente, físicamente es una pasada. Después me gusta Fournier, que juega en el Olympiacos, creo. Sí. Me gusta, grandísimo barbaridad. jugador, es un matador. ¿eh? Sí, y cuando va con la selección mejora el tío, Sí, sí. todavía. O sea, es Todavía como... mejor, joder, pues mira, pues esto me gusta. Bueno, ahora sí, así, a modo grosso, pues a grosso modo, pues esos jugadores que me gustan mucho. Pero yo lo reconozco que ahora mismo cada equipo tiene muy buenos jugadores, ¿eh? Muy buenos Un jugadores, equipo, ¿no? Un sí, grupo. Un grupo. Y hay, por ejemplo, Maccabi, ¿no? Un equipo, pues quizá le falta, bueno, también es verdad por la situación que está pasando, Sí. pero es un gran equipo. O sea, juega muy bien al baloncesto. Me gusta que juega. Es además estilo típico macabiense. El juego este de exteriores, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que antes tenía un par de animalitos americanos estos de ahí abajo y ahora ya no tiene tanto, pero juegan muy bien, juega bonito. O sea, yo lo reconozco que hay equipos que, casi todos los equipos tienen grandes jugadores, ¿eh? Sí. Grandes. Totalmente. Hay un tema que queremos hablar contigo para acabar, porque nos mencionabas que estás en la gestión de las peñas y Sí. que cada fin de semana viajas. Hace ya años que te retiraste, en concreto 30, si no me, Sí, 30. si no me equivoco. Exacto. Este Eso año es, 30. en el 95. Una retirada polémica,
de la que ya has hablado en alguna ocasión, con ese partido homenaje y demás. Te quería preguntar primero por ese final. No sé si fue para ti abrupto, no sé si estabas preparado para retirarte, si te pilló de imprevisto. Bueno, no. Me pilló un poco de imprevisto, porque bueno, primero que yo me pasé media temporada con una pierna cojo. O sea, yo no, aguanta, ala, a la operación. Entonces, cuando me van a hacer la operación, me dicen, yo tenía 2 años de contrato más. Me dicen que no cuentan conmigo para el año que viene. Digo, bueno, ¿cómo que no cuentan? Sí, vas a estar en el banquillo, vas a seguir capitán, pero no vas a jugar. O sea, esto te dicen. O sea, dicen, bueno, vale, si no voy a jugar, ¿quién va a jugar en mi puesto? Dice, pues Isma Santos va a jugar en mi puesto. Isma, muy bien, pero ¿qué va a jugar? ¿40 minutos? O sea, no sé. Bueno, entonces, este ha sido preparado para intentar sacarme del equipo y todo eso. Yo lo veo que si no quieren verte en el equipo, pues, ¿para qué se va a seguir en un equipo que no quieren verte? Entonces, bueno, pues me retiré y ya está. Pero bueno, también es verdad que en aquel momento pues la directiva no eran, digamos, pues no tenía yo grandes amistades con ellos. O sea, quiere decir pues, que no tenía buena relación con ellos. Estaba Pedro Fernández, que es lo suyo, me parece antes fue pertenecía a todo este museo y todo eso. Y estaba Mario Pesquera, que mandaba en la sección. Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga. O sea, aquel momento me molestó, pero bueno, ¿sabes? Esto me ha dejado... El único yo lamento, que también ha sido mala suerte, joder, en la carrera, hay cosas que pasan mala suerte, es que me retiré en 95. En 96 salió una ley Bosman, Claro. que te permitía jugar en Europa como nacional. Entonces, claro, si en aquel momento esto pasaría en 95, claro, pues bueno, pues vale, me voy a, no sé, a Francia a jugar a la Liga, o en Inglaterra o lo que sea, ¿sabes? Una liga menor. Juegas, aprendes idioma, bueno, aprendes otra forma de vida, no sé qué, no sé cuánto, y tienes esa posibilidad que tampoco está mal. Quique Villalobos, por ejemplo, ha hecho, porque jugó varios años en Francia y jugó muy bien además. Claro. En Francia. Entonces, bueno, esto ha sido una mala suerte por mi parte. Pero bueno. Bueno, fue extraño, ¿no? Fue difícil y además luego sí que es verdad que hicieron un partido homenaje que no suelen hacer en el Real Madrid. El partido me pagan una pasta, ¿eh? No, pero... Yo prefería más bien la pasta, ¿eh? Porque partido de homenaje está bien, pero yo prefería la pasta, es que me entiendes. Porque era mi primo, que era un gran agente, ha perdido, por cierto, ese deporte, dijo, o tanto dinero me pagáis, y si hacéis un partido de homenaje, no hace falta pagar el dinero. Yo quería el dinero. Era 40 millones de pesetas, una pasta, joder. Coló el partido, quisieron hacer el partido. Pero bueno, me hacía mucha gracia, o sea, vino además de SK, entonces un equipo donde empecé. Eso te iba a decir, que al final, ¿cómo fue después tu relación con el club? Después ya de todo esto, hacer el partido de homenaje, ¿cómo es tu relación? Muy poca relación, lo reconozco que muy poca relación. Yo tenía más relación, por ejemplo, con los veteranos, porque yo me retiré en 95 y en 96 montamos la asociación, entonces tenía más relación con veteranos, todos nosotros organizamos algún partido. Yo, por ejemplo, me ocupaba de organizar partidos en Moscú. Y, nos fuimos varias veces a jugar ahí en Moscú, siempre en cumpleaños de, no sé si recordáis, había un entrenador que se llamaba Gomelsky, de selección de la URSS, que ganó. No, es que sois muy jóvenes. Sois muy jóvenes. Y entonces, bueno, él organizaba en su cumpleaños, siempre organizaba partidos y siempre nos invitaba a Real Madrid a jugar ahí. Ya sin el extraperlo. ¿Eh? Ya sin llevar productos de España, o ya si los llevabas de... Bueno, aquella época ya era distinto, 96. Y ya simplemente... Entonces, bueno, tenía muy poca relación con el club, de verdad. Es una pena, porque vamos... Después empezaron a viajar la gente en Euroliga, pero claro, yo entre mi trabajo, después cambié el trabajo, fui el hostelero, tenía el restaurante, entonces claro. Eso te quería preguntar, ¿cómo surge la idea de formar un restaurante, de crear un restaurante? Bueno, eso ha sido entre mi mujer y yo, que pensamos abrir un negocio, ha sido no buena decisión, francamente. No, es que iba bien. Lo que pasa es que la pandemia nos ha machacado absolutamente. Iba muy bien, pero era un trabajo muy duro. Eso. Bueno, duro no, lo siguiente. O sea, me iría yo de trabajo de un deportista. O sea, esto no tiene nada que ver. O sea, 12 horas en un sitio. O sea, pase lo que pase. Con calor ahí. Todo, la gente, no sé qué, este está contento, este descontento, el personal, el cocinero, los proveedores, bueno...
Fines de semana no lo tienes, descanso no lo tienes, Semana Santa no lo tienes, vacaciones no lo tienes. Y aguantar a la gente, o sea, también hay que ser, vamos, santo, o sea, para una profesión como esta. Y no Yo admiro mucho a gente de restauración. Es que es Es, complicado. Admiro muy muchísimo. fuerte. En aquella época, ¿y a ti no te trataban con un poco mejor? Es decir, un cliente aceptara, no, es que es el restaurante de Chechu, Bueno, no voy a quejarme, no, voy a bajarle un poco los precios como proveedor. Bueno, O al revés. yo aprovechaba de mi nombre, no te voy a mentir. Digo, bueno, no te voy a mentir. Pero o sea, a mí la gente me trataba siempre muy bien. Yo lo reconozco que no puedo quejarme sobre la gente. Y la gente que venía, bueno, yo os voy a decir de verdad, yo he hecho más fotos en el restaurante que cuando estaba jugando. De verdad. O sea, yo cada día hacía entre 20 y 30 fotos. Qué locura. Porque La más gente- se corría la voz, este es el, el No, restaurante de además teníamos como una Chechu. especie de una pared que ponía Birkov Bistro como muy bonita y todo eso. Dice, hay fotocall. Le llamaban así fotocall. Entonces así hacíamos ahí la verdad es que, bueno, además es que venía mucha gente de Telefónica, la gente joven, no tan joven, o sea, venía mucho. O sea, cuando empezamos los primeros... el 20 me empezó, me parece, la pandemia. Bueno, pues hasta el año 20, de 15 a 20, fue Muy bien. estupendo. ¿Alguna curiosidad, momento bueno de esa época buena del restaurante? En esos 5 años, una anécdota. Bueno, anécdotas. Bueno, yo creo que más bien borracheras, ¿eh? Porque, claro, no Con creo gente. pero la iban los gente... equipos No a hacías del celebrar jefe ahí. infiltrado, ¿no? No te infiltrabas No, ahí. no. Me ofrecieron una vez. ¿En serio? Sí, sí. Me llamaron desde el programa de Chicote, me parece que Sí. se llama, ¿no? Ay, sí. Pesadilla en la cocina, ¿no? Bueno, pero ni de coña, o sea, Mi vamos. cocina está bien. Sí, Alberto, le mi cocina está agradezco, bien. pero ni de coña, o sea, vamos. Iban Aquí. equipos a celebrar allí victorias. Sí, además, lo que más me gustaba, me había recuperado, digamos, contacto con la gente que no he visto desde hace décadas. Claro. O sea, quiero decir, exjugadores de otros equipos, como puede ser Juventud, Valencia, Barcelona. O sea, venía la gente de otros guay. equipos. Esto, bueno, cuando venía por la noche, o sea, acabamos como a las 3 de la mañana, o sea, tomando chupitos, es divertido. hablando de la vida. O sea, que había mucho que recordar, ¿eh? Claro, claro. Mucho que Claro, recordar. Ahí sí que teníamos que meter un micro ahí en el Ahí restaurante. había que haber ido. Sí, sí, ahí había cosas muy interesantes. Bueno, sí, para verdad. cerrar, vamos a ponerte Sí. a prueba en un retito Vale. que se llama cara a cara. Lo hacemos este año y simplemente son 60 segundos donde te vamos a decir Ajá. dos nombres de dos jugadores y tú tendrás que decirnos... ¿Quién ha marcado? Elegir. O sea, intentar adivinar quién ha marcado más puntos en la historia del Madrid en la Liga Endesa. Vale. Vale, entonces ¿Con la estamos- Liga Endesa o en la historia de Madrid? Es En, que son distintas en la cosas. historia del Real Madrid, jugadores con más puntos marcados en la Liga Endesa. En la Liga Andesa, sí, Vale. no cuenta Euroleague. Entonces te vamos a ir pasando nombres y tú vas a tener que ir escogiendo uno u otro durante un minuto, que ya tenemos Vale. aquí preparado, y listo, ¿vale? Vale. Muy bien, cuando quieras, empezamos. ¿Le damos? Claro, claro. Perfecto. ¿Caser o Cargol? Pep Cargol. Hostia, buena pregunta. Cosier, creo. Yo creo que Cosier. Vale, Cargol o JC Carroll. Jesse Carroll. JC Carroll o Eddie Tavares. Jesse Carroll. Eddie Tavares o Birukov. Birukov. Birukov o Sabonis. Birukov. Birukov o Yul. Yul. Yul o Juanma Iturriaga. Yul. Iturriaga o Jeff Taylor. Jeff Taylor. Tenemos jugadores de Jeff Taylor, sí. Sí, no sé. Iturriaga yo creo. Iturriaga va a andar por ahí. Jeff Taylor o Fernando Martín. Creo que Fernando Martín. Fernando Martín o Felipe Reyes. Felipe Reyes. Felipe Reyes o Fernando Romay. Felipe Reyes. Romay o Mirotic. Coño, esa es buena pregunta. No, creo que Fernando Romay. Mirotic o No, Bullock. no, Mirotic, ¿cuánto tiempo jugó? No, bueno, Fernando Romay. Vale, Mirotic o Bullock. Bullock. Bullock o Martín. Uno. Bullock. ¡Tiempo! Increíble el acierto de Fernando Romay, que marcó 35 puntos más solo que Nikola Mirotic. Fernando te has Romay, jugado ahí. 1698. Nikola Mirotic, Fernando Romay, 1663. Pero escucha que yo creo que ha acertado casi todas. Sí. Habrá diría fallado que sí. una. ¿Sabéis por qué he acertado? ¿Por qué? Hace ¿Esto qué poco es? mi hijo me enseñó una tabla Ah, de máximos ¿En encestadores serio? en la historia de Real Madrid. Venías con chuleta. Entonces ya lo conozco. Primero, Yul. Después, Brabender. Después, Felipe Reyes. Después, creo que Rafa Rullán y después Jesse Carroll. Y yo voy sexto.
Qué loco. Alberto Con lo Herreros cual yo- también está, que Alberto Herreros tiene pero ese es un poquito 4.600 más abajo. puntos. Sí. Tiene ahí la fotografía, la Increíble, memoria fotográfica increíble. de Bueno, esa lista. no te crees. Yo, mucha gente me saluda y no tengo ni puta idea de quién son. Eso me pasa. O sea, esto pasa mucho, además. Bueno. Yo siempre me pregunto a mi hijo, dice, ¿tú conoces este? No conozco, pero bueno, ¿Y tú, me ha pero saludado, saluda? no, por saludar, nadie que dice, la educación nunca viene mal. Correcto, Exacto, nunca está de correcto. más. Muchísimas gracias, Chechu, Un por placer. pasar este ratito con nosotros. Te lo agradecemos un montón, para nosotros es un placer. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Y Igualmente. vosotros, esperamos que os haya gustado este episodio. Como siempre, dadle like si os ha gustado, suscribíos si no estáis y nos vemos en el próximo. Chao, chao.